ahogan nuestra fe. Ese es el título de este mensaje, elementos que ahogan nuestra fe, y vamos a situarnos ahí en Mateo 8, 23 al 27. Mateo capítulo 8, 23 al 27 dice: y entrando él, Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Entonces él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Nosotros sabemos que en la vida nosotros vamos a enfrentar dificultades. Sabemos que vamos a enfrentar momentos críticos, momentos más complicados, a veces más, a veces menos, pero que complicaciones y situaciones dramáticas vamos a enfrentar. Sin embargo, a mí me llama la atención lo que sucede en este pasaje, porque si ustedes siguen el relato, el texto dice que Jesús estaba en la barca, que había entrado en la barca y que los discípulos habían seguido a Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hace que estos hombres entren en pánico? ¿Qué es lo que hace que estos hombres entren en temor, entren en una situación de desesperación, sabiendo que Jesús estaba ahí? Primero, quiero hablarte de dos cosas que nosotros necesitamos comprender que suceden o que son importantes en lo que tiene que ver con el Evangelio. ¿Sí? Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Y a mí me llama la atención este texto, porque me enseña y nos enseña que todo lo que nosotros alcancemos en el Evangelio o en la vida cristiana siempre es por gracia, por medio de la fe. Gracia y fe son dos elementos de la vida cristiana que no pueden estar ausentes. Todo lo que recibamos será por gracia, pero necesitaremos de la fe para alcanzarlos. No solamente la salvación. ¿Sí? No solamente la salvación. ¿Está bien? Cuando yo pienso en la gracia, pienso en que todo lo que Dios me quiere dar, siempre me lo va a dar por gracia. La gracia es el regalo que yo no merezco recibir, pero que Dios en su amor lo extiende hacia mí. Ahora, Dios necesita que yo ejerza fe, ¿sí? ¿Para qué? Para poder alcanzar esos regalos de Dios. Por gracia soy salvo, dice Pablo. Somos salvos por gracia, pero yo necesito la fe para alcanzarlo. ¿Está bien? Entonces hay una conexión vital y muy relevante entre estos dos elementos del Evangelio. Necesitamos comprender esa conexión que hay. ¿Está bien? Yo, si quiero alcanzar una bendición, tengo que saber que la voy a alcanzar siempre por gracia. Pero necesito de la fe para creer que la puedo alcanzar. ¿Sí? Por gracia puedo recibir todo lo que Dios me ha prometido, pero para recibir aquello necesito de la fe. Es decir, necesito creer que Dios me lo va a entregar sin necesidad de que haga o realice alguna obra que pueda pretender, entre comillas, impresionar a Dios. Ahora bien, yo tengo que entender que si hay algo que el diablo va a buscar hacer es robarme la fe. ¿Sí? El diablo va a buscar robarme la fe. Por eso vos ves gente que vive una vida siendo cristiano, cristiana, una vida de fracaso. ¿Por qué?
porque aunque viene a la iglesia, porque aunque asiste todos los domingos, asiste a todas las reuniones, no tiene fe. ¿Cómo no tiene fe? No tiene fe. ¿Por qué? Porque el diablo le ha robado la fe. Viene a la iglesia por costumbre, viene a los encuentros por costumbre, pero no tiene fe. Se acostumbró a ciertas cosas. La fe es lo que el diablo va a querer robarnos. Va a querer robarnos ese elemento vital para nuestra vida cristiana. ¿Sí? Es importante entonces entender que el enemigo va a buscar robarnos la fe, porque de esa manera no vamos a recibir, no vamos a alcanzar y no vamos a disfrutar de los beneficios de Dios para nuestra vida. El diablo sabe que si nos roba la fe habrá dado un gran paso hacia la improductividad de nuestra vida. Habrá dado un salto en los propósitos destructivos que tiene para nuestra vida. Ahora bien, pensemos esto. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Se los leo textual. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Otra versión dice, así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Me gustó mucho esa definición. La fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias de Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo te roba la fe el diablo? Cuando te quita la palabra que Dios ha enviado para bendecirte. Si la fe viene por el oír, lo que el diablo va a hacer y va a procurar es que no escuches lo que Dios está hablando. ¿Para qué? Para robarte la fe. Porque él sabe que una palabra de Dios en nuestro corazón va a hacer la diferencia. ¿Sí? La única forma entonces que tiene el diablo de robarnos es quitándonos la palabra que Dios nos ha dado, quitándola. Nos desarma de esa manera, nos quita aquello que debiéramos cuidar como un tesoro y nos lleva a la derrota. Quien pierde la fe tiene más chance de caminar en estos elementos que yo les quiero compartir, que tienen que ver con lo que es, de acuerdo al título, elementos que ahogan nuestra fe. ¿Sí? Vamos a ver el primer elemento de este texto. El primer elemento que busca ahogar nuestra fe es el temor. Fíjense lo que dice el versículo 26, Mateo 8. Jesús les dice, ¿por qué temen? ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Señor, sálvanos, que perecemos, es la expresión de los discípulos a Jesús, sabiendo que la vida de ellos corría peligro. ¿Sí? Sálvanos, que perecemos. Aún teniendo a Jesús ahí, esta gente se llenó de temor. No es que Jesús estaba en otro sitio o en otra barca, no es que estaba distraído, nada de eso, pero sin embargo se llenaron de temor. En lugar de ver la tormenta como algo pasajero, en lugar de ver la tormenta como algo momentáneo, ellos pensaron que la tormenta marcaba el fin de sus vidas. Y la tormenta o el temor frente a lo que estaba pasando empezó a hacer que la fe de ellos fuera siendo ahogada. ¿Sí? ¿Qué es el temor? El temor es una pasión del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañoso para su persona. El temor, por lo tanto, es una presunción, una sospecha o el recelo de un daño futuro. El temor es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro imaginario. ¿Sí? Eso es lo que tiene el temor. El temor es una emoción natural, normal en cierta forma, cuando aparecen ciertos eventos o situaciones que están fuera de nuestro control. Ahora, cuando ese temor inicial me gobierna, me domina, ya no es una emoción, ya se transforma en un espíritu que gobierna mi vida, que gobierna mis decisiones, que gobierna todo lo que hago. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Es lógico que si pasara, no sé, alguna cosa extraña en nuestra vida, podamos llegar a sentir temor o miedo.
Lo que no es correcto es que ese miedo me domine, que domine mi mente, que domine mi corazón, que domine mis decisiones. Sálvanos que perecemos, le dijeron estos muchachos a Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo que perecemos? Jesús, salvanos que nos vamos a morir. ¿Por qué pensás que te vas a morir? ¿Sí? Ya estaban imaginando una tragedia. Y así pasa con la vida de mucha gente, que frente a un problema mínimo ya empieza a imaginar una tragedia. Y de esto no salimos, y de esto, y de esto, y de esto, y de esto. ¿Sí? Entonces dan lugar a que ese espíritu de temor venga y tome dominio de su mente y de su corazón. Es una cuestión imaginaria que se va transformando en una realidad espiritual de sumo peso cuando la persona empieza a darle lugar en su vida. Debemos comprender que cobardía, miedo y temor son sinónimos. Cobardía, miedo y temor son sinónimos. Mirá lo que dice 2 de Timoteo 1:7. Vamos a buscar un poquito ahí 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. ¿Qué dice? A ver. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿sí? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra versión dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, por lo tanto el temor no viene de Dios. Cuando yo tengo miedo, cuando tengo temor, cuando me siento acobardado frente a alguna situación, tengo que saber que no está operando el Espíritu de Dios ahí. Porque el Espíritu de Dios me ha dado, ¿qué? Amor, poder, dominio propio. ¿Sí? Hay muchos temores que todo ser humano tiene, pero hay 3 temores básicos y principales que afectan nuestra vida si no tenemos la seguridad de cómo lidiar con ellos. Hay 3 tipos de temores, o 3 temores básicos que todo ser humano enfrenta. Primero es el temor a la muerte. Por eso el grito desesperado de esto: Señor, salvanos que nos morimos. El temor a la muerte. Vamos a ser honestos. Nosotros sabemos que si nos morimos vamos al cielo, creo, ¿no? Ahora, ¿no les pasa que se preguntan cómo será esto de morir y nacer a una nueva vida? Sigue muy lejos. Esto de cómo será esto de morir y despertar a una nueva vida. ¿Cómo será, no? La incertidumbre de la muerte, ¿no? Todo el conflicto humano, este dilema humano que se plantea: vida, muerte, muerte, vida, que constantemente nos llena de temor, porque no es un tema grato. Cuando vos empezás a hablar, por ejemplo, con una persona que está enferma, yo hablaba el otro día con un hombre que tiene cáncer de colon, el viernes, y tocás el tema de la enfermedad y de lo que significa esta enfermedad en particular, y olfateás la cercanía de la muerte, ¿no? No es un tema grato. Todo ser humano le tiene temor a la muerte. ¿Está bien? Es uno de los temores básicos con los que luchamos. Sabemos que vamos a morir, pero mientras más lo podamos patear, mejor. ¿Por qué? Porque nadie dice, estoy esperando el día de mi muerte, con alegría, no, porque nadie quiere que llegue ese momento. ¿Está bien? El primer temor con el que lidia todo ser humano es el temor a la muerte. El segundo temor es el temor al diablo. El temor al diablo, a todo lo que tiene que ver con lo diabólico. Están los cancheros que siempre se hacen los bananitas, que juegan con estas cuestiones espirituales, pero en el fondo hay un grado altísimo de temor, ¿sí? De temor a la parte espiritual, a lo que pueda surgir con este tema del temor al diablo. Y el tercer temor básico es el temor al hombre. ¿Qué me puede hacer el hombre? Por eso Jesús en un momento le dijo a los que estaban escuchando, le dijo: no teman a aquellos que pueden destruirles el cuerpo. No tengan temor de aquel que te puede lastimar el cuerpo o que pueda atentar contra tu cuerpo. Tenedle temor a aquel que tiene el poder para echar al infierno tu alma.
¿sí? A ese tenerle temor. ¿Por qué? Porque muchas veces nos preocupamos por lo que nos puede hacer el hombre, y si me hace esto, y si me hace aquello, y ese temor muchas veces también gobierna nuestra vida. Y si una compañera de laburo te hace la vida imposible, la evitás como una forma de huir de esa situación que se pueda generar. No querés hablar, no querés nada, o algún vecino, o lo que fuere. ¿Por qué? Porque el temor al hombre, a lo que el hombre puede hacernos, también muchas veces gobierna nuestro accionar. 3 temores básicos. El grito de Señor, salvanos que perecemos, es el grito desgarrador. Yo no creo que estos hayan gritado, Señor, Jesus, despiértate que perecemos. Imagínate que estaban en el medio del mar. Yo le tengo terror al agua. Así que en medio del mar, imagínate, yo creo que le hubiese levantado a Jesús yo de los pelos. Jesús, hace algo porque me muero. ¿Sí? Es el grito desgarrador de quien siente la proximidad de la muerte. ¿Vos te pensás que una persona que se está muriendo o que siente que en los próximos minutos puede llegar a morir no grita? ¿No busca la forma de llamar la atención para que alguien lo venga a salvar? Es el grito de quien ve que no hay salida a menos que haya una intervención divina. Es el clamor de una persona que está desesperada y llena de temor. Es el pedido ensordecedor de una mujer, de un hombre que cree tener contados sus minutos de vida. ¿Por qué? Porque el temor está gobernando esa vida. Entonces, ¿qué hace? Empieza a llamar la atención. Señor, sálvame. ¿Sí? Sálvame que perezco. Ya la fe empieza a ser ahogada por este elemento 1 llamado temor. Temor frente a lo que vemos. Temores y más temores. Así transcurren los días de muchas personas gobernadas por un espíritu de temor. Vos salís a la calle y ves a la gente con temor. Temor a cómo va a estar el dólar, temor a cómo va a ser el país de acá un año, temor a si va a haber trabajo, temor a si va a haber alimentos, temor a cómo se va a desarrollar el futuro de los hijos, de los nietos, de los bisnietos. Temor y más temor. Temor y más temor. Gente que es gobernada por ese espíritu que no les da tregua, no les da descanso. Gente que no puede dormir a causa del temor. Gente que no concilia bien el sueño. El espíritu de temor puede lograr que una persona se paralice por el resto de sus días. Puede llevar a que una persona nunca alcance el potencial del que dispone, producto de ciertas suposiciones que realiza. Porque el temor es eso. Yo supongo que mañana va a estar todo inundado. Con lo que llovió hoy, yo calculo que mañana vamos a tener que salir en canoa. Y va a estar re complicado. Y empieza a suponer. Era normal que estos hombres tuvieran o experimentaran temor frente a semejante tormenta que se había levantado, como es normal que vos y yo experimentemos miedos frente a situaciones que se presentan de manera imprevista en nuestra vida. Lo que no debemos permitir es que el temor por esas situaciones se transforme en un espíritu rector de todo lo que hacemos o dejamos de hacer. ¿Sí? No podemos permitir que el espíritu de temor gobierne nuestros pasos. Debemos darle lugar al Espíritu de Dios para que nos guíe a toda verdad. Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué temés? ¿Por qué temés? ¿Qué es lo que te hace temer? ¿Qué cosas te van ahogando la fe? Jesús les reprocha su poca fe a causa del temor. Asocia la falta de fe a causa del temor, porque a eso ha venido este espíritu, a querer apagar nuestra fe y que veamos lo que nos sucede como el fin para nuestra vida, como algo imposible de ser modificado aun cuando Dios está a nuestro lado. Fíjate lo que hace el temor. Dios está al lado tuyo, al lado mío, pero es tan grande el temor que nos empieza a gobernar que dejamos de ver a Dios. Dios estaba ahí, Jesús estaba ahí, no se había ido, no se había quedado a la orilla del mar, estaba con ellos en la misma barca, y sin embargo el temor era tan grande que ellos no podían ver a Jesús.
No hay tormenta demasiado grande que Jesús no pueda calmar. No hay problema demasiado complejo como para que Jesús no lo pueda resolver. No hay dificultad tan crítica en la que Jesús no pueda intervenir y transformarla. No hay ninguna tormenta que sea demasiado grande como para que Jesús la pueda calmar. ¿Sí? ¿Está bien? Jesús está en control de toda situación. La palabra no temas o la frase no temas aparece en la Biblia 365 veces. O sea, por día es un no temas, no temas, no temas. El temor viene con la intención de anular y apagar nuestra fe. No le demos lugar. ¿Sí? Amén. Dios nos ha dado espíritu de temor. Dios nos ha dado un espíritu superior a cualquier otro espíritu. Vivamos seguros entonces de que todo lo que nos suceda nunca será más grande que aquel que está con nosotros. El temor nunca puede desviar nuestra mirada de Jesús. ¿Sí? A veces vemos las situaciones que vivimos como imposibles a causa del temor, pero no permitamos que el temor apague nuestra fe. Dios está en nuestra barca y llegaremos a destino. Confiemos en su promesa que dice: no te dejaré ni te abandonaré, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es el primer, entonces, elemento que intenta apagar nuestra fe, el temor. El segundo elemento que buscará ahogar nuestra fe es la duda. Jesús los llama hombres de poca fe. Están dudando. Ahora bien, tenemos que comprender que generalmente donde hay temor hay duda, y donde hay duda hay temor. Son espíritus socios. Trabajan juntos. ¿Sí? Se mueven juntos, pero nosotros tenemos la tarea de discernir cuándo y cómo buscan operar. ¿Sí? Vos tenés que discernir cuándo el temor está queriendo llevarte hacia abajo, aplastarte. Cuando la duda se quiere filtrar. Porque trabajan juntos. Siempre que hay temor hay duda. ¿Por qué esta gente tuvo temor? Porque vio la tormenta y dijo: ¿será? ¿No será? ¿Por qué dudaron? Porque el temor hace eso, trabaja junto con la duda. El temor y la duda vienen a nuestra vida por medio de lo que vemos y oímos. El temor y la duda vienen a nuestra vida por medio de lo que vemos y oímos. Entonces, si no queremos tener temor ni queremos tener dudas, lo que tenemos que hacer es cuidar lo que vemos y cuidar lo que oímos. Porque a veces gente creyente, que eso engloba mucho, cuando vos decís este es creyente, ¿en qué es creyente? Pero a veces gente que viene a la iglesia te puede estar dando un mal consejo, te puede estar llenando de temor, porque el temor actúa a través de lo que vemos y oímos. ¿Sí? Tenemos que tener mucho temor lo que escuchamos, a quienes escuchamos, lo que vemos. Los discípulos vieron que la tormenta que se había levantado era muy grande y que era una amenaza para sus vidas. Entonces automáticamente abrieron la puerta al temor y a la duda. La tormenta que se había desatado les generó dudas acerca de si saldrían o no vivos, si podrían o no zafar de esa problemática, y fue tan grande el poder que la duda estaba ejerciendo sobre ellos que olvidaron que el Maestro estaba allí, al lado de ellos. Fíjense cómo podemos caer nosotros en lo mismo de esta gente, olvidarnos que Jesús está con nosotros y llenarnos de temor. ¿Sí? La duda tiene un poder increíble, el de hacerte olvidar quién es el que te acompaña, quién es el que te guarda, quién es el que te protege y te bendice, quién es el que rescatará o te rescatará de todos y cada uno de tus problemas. Jesús está allí y no hay ni habrá tormenta que pueda con nuestra vida. Amén. No hay tormenta tan grande que Dios no pueda calmar. La duda nos lleva a poner la mirada en el sitio incorrecto. En la tormenta, más que en Jesús, te hace ver los problemas más grandes que cualquier solución que pueda aparecer. Nos hace ver imposibles en lugar de milagros. Nos hace ver tragedia en lugar de calma y paz.
El temor y la duda intentarán entonces ahogar nuestra fe para que no veamos la obra de Dios en medio de aquellas situaciones que buscan sacudir nuestra vida y llevarla de esa forma al caos, la confusión y demás. ¿Sí? No permitamos que nuestra fe sea ahogada por estos espíritus, temor y duda. Temor y duda. No, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Está bien? Amén. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos llene de paz frente a las situaciones que estamos viviendo, que estamos atravesando, frente a todo lo que podamos enfrentar, que nunca olvidemos que Él está. ¿Sí? Cerramos nuestros ojos un momentito ahí donde estamos y le pedimos al Señor, Señor, llenanos de paz. Llenanos de paz. No me conformo.